Bueno, buenas tardes a todos. Nos hubiese gustado poder hacer este acto en otras condiciones sanitarias. Antes de que empiece una cuestión de organización. Como ven, el aforo es que por cuestiones legales y sanitarias. Entonces, si alguien quiere comprar el libro y que los autores lo firmen, dado la situación en la que estamos, lo que hemos establecido es que se compra, se deja el nombre, le damos los libros a los autores y al finalizar el acto artístico se les vuelve a dar firmado, pero no es posible ese contacto directo y cercano, desgraciadamente. Confiamos que en el próximo libro ya estemos sin mascarilla, podamos meter muchísima más gente de la que hay ahora, y entonces sí será otra la salida sería por el lado del interior del mostrador, por el tema de la circulación de personal. Aunque probablemente a la hora que acabemos ya no hay nadie, pero bueno, por si acaso. Y nada, para nosotros la biblioteca es un honor que estemos Sevilla, con el Marzuela, todo el mundo lo conoce, y han mejorado que moderará y nos ilustrarán todos de todo lo que saben y todo lo que son. Vale. Hola, buenas tardes. Bienvenido a todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros pasando este ratito en un sitio que a mí me parece muy agradable. Nunca, bueno, había estado en esta sala, pero nunca de esta manera. Muchas gracias por acogernos. No Solo Libros es una iniciativa de Hub y de ACOLI, de la Asociación de Libreros, que pretende traer todos los meses a hacer con una cierta regularidad, pero en principio todos los meses, autores para que ustedes los conozcan, hablen con ellos y tengan la oportunidad, como ahora, de que les firmen los libros, de que comenten sus últimas novedades, etcétera, etcétera. En esta ocasión tenemos a Juan José Millás y a Juan Luis Arzuaga, pero en el mes de mayo habrá una actividad dedicada a la mujer, donde vendrán teóricas del feminismo como Beatriz Ranea, como Ana de Miguel, etcétera, etcétera. Tendría que dar el agradecimiento también al Gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a todos los que han hecho posible esta actividad, y sobre todo a ustedes que están aquí y a ellos que se han prestado a hablar con ustedes. Para mí esto es un momento emocionante porque me quedo sin palabras, porque por lo menos a Juan José Millás lo llevo leyendo en columna y también en cuento corto, sobre todo, mucho tiempo, y tenerlo aquí al lado y tener a Juan Luis, al que he conocido realmente a través de este libro, pues es un placer, un privilegio, y me siento, vamos, contentísima y súper orgullosa. Y como la idea no es escucharme a mí, sino escucharlos a ellos, aunque ellos digan que yo soy la moderadora y que yo soy la que debe llevar un poquito la cosa, lo que me gustaría también es abrir el espacio para que cuando ustedes quieran, como ustedes quieran, levanten la mano y participen en el diálogo, en el encuentro. ¿De acuerdo? Pues el libro La vida contada por un sapiens a un neandertal es un fruto de la pluma de Juan José Millás y de sus conversaciones y de sus encuentros con Juan Luis Arzuaga. Nos intenta explicar el origen de todos nosotros, el origen de las personas, a través de una serie de paseos y de, no sé cómo llamarlo, de paseos un poquito erráticos a veces, en los que se ve una relación que a mí me parece maravillosa y enternecedora entre los dos, de Juan José siguiendo a Juan Luis como sin comprender exactamente por qué van a un supermercado o por qué van a la sierra o por qué le pide que mire las pisadas de la gente en la playa o cómo se mueven los niños en un parque. Con ese tipo de fogonazos, de imágenes que Juan Luis le da a Juan José monta su propio itinerario para descubrir su origen de neandertal, y él se considera y reivindica neandertal desde el principio. ¿Por qué quieres explicarle, te consideras neandertal? Me parece, al principio cuando explicas por qué te consideras neandertal, me parece una parte maravillosa del libro también. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ángeles, gracias a todos ustedes por venir, gracias a nuestros anfitriones que nos están tratando muy bien.
Bueno, esto, porque a mí me pareció bien, esto claro, esto de que yo me atribuya, en fin, esta condición de Neandertal es un juego literario, aunque vaya, vete a saber, ¿no? Porque yo siempre me he imaginado cómo sería, dado que los neandertales y los sapiens, en fin, tuvieron muchas relaciones, ¿no? Pero los sapiens, los neandertales se fueron extinguiendo poco a poco. Siempre he tratado de imaginarme cómo sería la vida del último neandertal, ¿no? Que además estaría integrado en una tribu, en un grupo de sapiens, ¿no? Y entonces siempre me he preguntado cómo sería la vida de este pobre hombre, ¿no? Esto que seguramente tendría que fingir que era sapiens para, en fin, para no parecer raro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en la condición de escritor es la de la rareza, la de la extrañeza respecto al mundo, respecto a vosotros. Y entonces, bueno, pues yo siempre me he sentido raro, pero no he tenido una vocación especialmente de raro. A mí me habría gustado ser normal. Yo que he querido toda mi vida era ser normal. Y entonces, pues he fingido, como ese neandertal último, ¿no? Y entonces esto me gustaba. Entonces, en fin, decía que una vez vi un reportaje por la televisión que hablaba de los neandertales. Era un reportaje animado, ¿no? Con dibujos y tal. Y los habían dibujado de tal manera que parecía gente muy bondadosa, gente muy ingenua, quizá con poca capacidad simbólica. Hoy, por cierto, ha ido una cosa en el país, no sé si has visto, quizá con menos capacidad simbólica o de representación que de los sapiens, pero en fin, fundamentalmente me pareció buena gente, ¿no? Y esta es una de las razones por las que no sobrevivieron, claro. Entonces, cuando vi ese documental, yo pensé, pues a ver si es que lo que me pasa a mí es que soy neandertal, ¿no? Y entonces, cuando empecé a darle vueltas a cómo ordenar todos estos materiales y tal, me pareció que era un juego narrativamente interesante atribuirme ese papel, ¿no? El de alguien ya que sale del armario, dice, soy neandertal, y se pone en contacto con un sapiens e inician un viaje juntos, porque realmente el libro es una historia de un viaje entre dos personas, entre dos seres humanos que vienen de distintos sitios, que son diferentes, pero que les une en un momento determinado esta pasión, ¿no? Esta pasión por aprender, esta pasión por enseñar, esta pasión por conversar, por viajar juntos, por asombrarse de la vida, por asombrarse de todo. Y entonces, ese viaje hecho con una persona como Arzuaga es estupendo porque no hace falta buscar nada especialmente extraño o exótico, no, sino que tú me dices a Arzuaga, pues no estoy muy cómodo aquí en esta silla comiendo, y entonces te explica que la silla es el peor invento de la humanidad y te explica por qué. Entonces, que de cualquier cosa surge un discurso que es muy interesante, ¿no? Entonces esta es la historia, está en la historia, digamos, de por qué uno de los personajes es o finge ser un neandertal, ¿no? ¿Y por qué aceptaste la propuesta de Juanjo de entrar en este juego, de descubrir cosas con él, explicarle cosas a un neandertal? Ahora que estoy aquí, me recuerda mucho la situación, salvando las distancias, claro, a lo que pasa en el Quijote, en la segunda parte del Quijote. Una de las genialidades de Cervantes es que en el Quijote hace lo que ahora llamarían metaliteratura. Es decir, en la segunda parte del Quijote hablan de la primera parte del Quijote.
Es decir, que siguen teniendo sus aventuras, están viajando hacia Barcelona, pero ya se ha publicado el libro de sus aventuras anteriores. Entonces los propios personajes del libro, hablan del libro que se ha publicado contando su historia, ¿no? Entonces me hace gracia porque nosotros estamos en esa situación, aunque no somos obra de Cervantes, porque seguimos haciendo los viajes y estamos aquí comentando nuestros viajes, los anteriores, ¿no? Y, o sea, como volviendo sobre el pasado mientras seguimos viajando, al mismo tiempo que seguimos viajando. Entonces, me resulta una situación y me parece que, y sobre todo, si este libro está aquí en esta biblioteca, es sorprendente que uno llega a un sitio donde está uno mismo, porque esto es un libro que habla de nosotros, no es de ficción. Si Millás escribe un libro, una novela, habla sobre un personaje de ficción, pero aquí él habla sobre él mismo. O sea que llega a un lugar en el que hay un libro en el que hablan de él y va y lo lee él. No sé, es una cosa muy moderna, ¿no? Por lo menos, muy literario, ¿te das cuenta, Juanjo? Sí, estoy dándome cuenta de las cosas que hacemos. Sí. Y entonces, esa es la respuesta a la pregunta. O sea, no me había olvidado la pregunta, sino que la contesto por el método boomerang, dando una gran vuelta. Y luego de pronto ves como el boomerang se acerca hacia ti de vuelta, ¿no? Claro, nosotros estamos... No había terminado. Ay, perdona. Quería decir con esto que ahí vi la posibilidad de hacer algo distinto. Esta cosa que estoy explicando de que ahora estamos en esta sala hablando de un libro en el que nosotros somos protagonistas, los dos, pues un libro sobre nosotros dos, y que está aquí. Y los que lo están comentando somos nosotros dos, los que estamos dentro del libro estamos fuera, no sé, esto es de premio Nobel, de literatura. Ahora sí que puedes. Ya puedo, maestro, sí. Gracias. Pero reconoce que está bien contado. Sí, no, es que me ha dado un vértigo, claro, me ha dado un vértigo enorme esto de estar ahí y estar aquí al mismo tiempo, ¿no? Y entonces me ha recordado una cosa que a mí me pasa con cierta frecuencia, que es cuando estoy en una ciudad que no conozco, en el extranjero, y me encuentro en la calle con uno de esos mapas, que de la zona o del centro, y con un punto que dice, usted está aquí. Y ya al principio siento así una cosa, decir, no, si estoy aquí, ¿no? Una cosa de extrañeza, ¿no? Y claro, eso recuerdo la primera vez que me pasó eso, porque esos mapas de usted está aquí son relativamente recientes, ¿no? Ahora están también en los hoteles para ver la salida de incendios, usted está aquí, estamos en todas partes, ¿no? En los museos, usted está aquí. Y entonces, siempre que lo veo, me inquieta porque me obliga a reflexionar sobre la diferencia entre la realidad y su representación, ¿no? Es decir, que es algo que se confunde con frecuencia, el territorio con el mapa, se suele confundir. Por eso hay tanta gente que dejándose guiar por el GPS acaba ahogándose en un río, ¿no? Porque ha confundido el territorio con el mapa, ¿no? Y entonces esto del juego entre la presentación y la representación, a mí siempre me ha parecido, quizá porque a mí, en mi calidad de neandertal, me ha costado mucho la conquista de lo simbólico, ¿no? Y entonces por ejemplo, bueno, esto yo siempre pongo como ejemplo, porque me parece que funciona muy bien para ver esta distinción entre la representación y la presentación, ¿no? Ese cuadro de Magritte, en el que hay una pipa dibujada y debajo pone, esto no es una pipa, que es muy desconcertante porque, claro, el texto está negando tu experiencia. Tú estás viendo una pipa, pero el texto dice que no estás viendo una pipa, ¿no? Que al principio sorprende mucho hasta que te das cuenta de que es verdad, de que eso no es una pipa, sino su representación. Es una representación de una pipa. Bueno, y esta diferencia entre la
entre el territorio y el mapa, entre la representación y la presentación, entre el periódico y la realidad. Yo recuerdo que en mi casa, cuando se discutía sobre un asunto, la discusión se zanjaba cuando alguien decía, ha salido en el periódico. Como si el periódico fuera la realidad. Yo creo que debajo de todas las cabeceras de todos los periódicos debería poner lo mismo que en el cuadro de Magritte: esto no es la realidad. Esto no es la realidad, pero porque no puede serlo. Porque lo más que puede aspirar un periódico es hacer una representación de la realidad. De hecho, lo que hace el editor es trocear la realidad y decir, la realidad se divide en realidad internacional, realidad nacional, cartas al director, farmacias de guardia, muertos ayer en la ciudad, y todo esto. Y cada uno luego se hace su propio periódico con ese armatoste, porque hay gente que empieza a leer un periódico por la última página. Bueno, no me voy a enrollar con esto, aunque es muy interesante, porque la representación tiene una carga simbólica brutal. Es decir, nosotros solamente podemos acceder a la realidad a través de su representación. Nosotros no podemos entrar en contacto directo con la realidad. Yo recuerdo un periódico que se vendía, ahora debe estar en digital, pero se vendía en papel hace muchos años en Madrid y tenía un éxito brutal, que era Segunda Mano, que era un periódico donde alguien que quería vender o comprar algo se anunciaba ahí: vendo tal, compro tal. Y había una sección muy curiosa que era fija, que era cambiar. Y entonces de repente había un anuncio que decía cambio colección de los Beatles por algo. Y por algo, cambio. Y entonces, claro, esto tenía una carga. O sea, que alguien ponga ese anuncio, ¿no? Cambio motocicleta por algo. Dice, ¿qué le pasa a esta persona, no? Está deseando que la llamen, da igual. O, por ejemplo, recuerdo un anuncio que era muy interesante, que decía, viuda de militar vende cama de matrimonio sin usar. Entonces yo los anuncios de aquel periódico, al que a poco fui adicto, porque yo compré un día porque necesitaba comprar algo, pero de repente vi que ese periódico tenía una carga de representación de la realidad que a lo mejor no tenían periódicos convencionales, ¿no? Pero en fin, esto no nos lleva a ninguna parte, más que a no caer en el abismo. Porque claro, cuando Arzuaga ha hecho esto, es verdad que yo no había pensado a intentar salirme de aquí y estar aquí, ¿no? Porque claro, estoy aquí, pero estoy en los dos sitios, y esto a mí me enloquece, la idea me enloquece un poco, pero me enloquece un poco porque en definitiva, aunque yo me dedico a escribir, es decir, a hacer representaciones de la realidad, todavía la división entre realidad y representación de la realidad me produce mucha inquietud, pero esto es lo que caracteriza a Homo sapiens, ¿no? Es esa capacidad de construir artefactos simbólicos. Estaba pensando, me parece que es de Hemingway, esa historia tan corta y tan tremenda, ¿no? De un anuncio en el periódico, ¿la conoces? No recuerdo. Es algo así como baby shoes on sale, se venden patucos. Ah, sí. Not used. Sin usar. Sí, es verdad. Sí. Pues, Sí, claro, fíjate, un anuncio como ese, ¿no? Me recuerda. Bueno, no, esto es por eso. Qué breve, ¿no? Qué breve y qué historia. Sí. Esa es la capacidad precisamente del relato, ¿no? Sí. La fuerza del relato. Estaba leyendo ahora precisamente una frase, perdón. Pero no, iba a decir una cosa, y es que del libro yo creo que un hallazgo o un éxito es que, bueno, podrá estar más o menos, pero no sobran palabras. Es que hoy en día sobran muchas palabras, en general. Y yo creo que en el libro no sobran. De eso creo que podemos estar orgullosos. Están las palabras justas, luego a lo mejor no te gusta el libro, ¿no? Pero no hay ese intento. Los idiomas en general están pensados para decir lo mayor número posible de cosas, lo máximo,
con la máxima economía, con el mínimo número de palabras, ¿no? Pero hay veces que alguien utiliza el máximo número de palabras con el fin de decir el mínimo número de cosas. Entonces tiene que haber una correspondencia entre el número de palabras y el número de cosas que se quieren contar. Y yo creo que el libro, al menos ese mérito tiene, que no me parece que sobren palabras, no sobran notas en la partitura, que te guste o no te guste es distinto, pero es que a mí me ocurre, no sé vosotros, pero lees libros y dices, sobran palabras, pues aquí yo creo que no, que están las palabras que tiene que haber para contar lo que se quiere contar. Otra cosa es que esté bien o que te sea interesante, pero eso al menos... Esto de la economía narrativa es muy importante y está haciendo mucho daño Internet en esto, porque cuando tú escribes para un periódico, por ejemplo, te encargan un artículo para cuarta página de País, por ejemplo, y te dicen son tantos caracteres, te tienes que ajustar a eso. Y por lo tanto, en ese continente tienes que meter... Pero en los periódicos digitales, como da igual 20 líneas que 40, la gente no se contiene, ¿no? Y esto es una cosa que estoy observando muchísimo, sobre todo en los que llaman blog. Digo, pero bueno, si ya este artículo debería haber terminado hace 10 líneas y todavía sigue, ¿no? Entonces, yo cuando doy clases de escritura narrativa, dedicamos por lo menos un día a hablar de la economía narrativa, es decir, que es algo tan sencillo como que aquello que se puede contar en 10 líneas no se debe contar en 20, ¿no? Y eso es un ejercicio de depuración, eso te obliga a hacer un ejercicio de depuración, de corrección. Yo normalmente cuando corrijo un libro, cuando corrijo un artículo, quito, nunca pongo. La función de corrección fundamentalmente consiste en quitar, porque hay que primar la intensidad sobre la extensión. Hay gente a la que le preocupa la extensión. Es un error. Esta es una de las diferencias entre el cuento y la novela, ¿no? Que en el cuento nada puede sobrar ni nada puede faltar, porque es un artefacto, es una pieza de relojería. Sería absurdo, imagínense que abriéramos un reloj analógico, un reloj de los de antes, y viéramos la maquinaria y le dijéramos a un relojero, oye, esta ruedecita, este piñón, ¿para qué sirve? Y dijera, no, ese no sirve para nada, es de adorno. Sería absurdo, porque la vocación del relojero es hacer un artefacto que funcione y que sea económico. Es decir, que ocupe el menor espacio posible y que cumpla su función, que es dar la hora. Pero yo mantengo que el efecto secundario de la funcionalidad es la belleza, porque la maquinaria de un reloj es tan bella que incluso los relojes caros con mucha frecuencia tienen la carcasa de cristal para que podamos ver la maquinaria. ¿Pretendió un relojero que fuera bello? No, es un efecto secundario de la economía y de la función. O sea, si un objeto es funcional, es bello. Una moto, antes hemos pasado, no sé si te has dado cuenta, cerca de una moto que había 3 señores admirándola, porque era una escultura. Pero el que ha construido una moto no ha pretendido que fuera bella, ha pretendido que todo encajara. Salvo que sea italiana. Seguro que todo encajara, que fuera compacta. Efecto secundario de esa funcionalidad, la belleza. Pues yo creo que en la escritura ocurre igual, pasa con el motor de un coche. Yo creo que en los diálogos de este libro, tenemos que decir que estas presentaciones no nos las preparamos ni nada. O sea que cada vez, como seguramente se aprecia, o sea que cada vez es completamente distinto. Así que pueden ver las anteriores en internet porque no tienen nada que ver. No, pero lo que quería decir es que, y sobre la marcha hablando, porque él y yo no nos juntamos para hablar del libro, como es lógico, ¿no? Vamos a quedar para hablar de nuestro libro. Entonces no hemos tenido oportunidad de comentarlo. Es increíble, pero Mías y yo no hemos tenido oportunidad de comentar el libro.
entre nosotros. O sea que cuando lo comentamos es porque hay público que nos obliga a pensar sobre el libro, porque si no, pues ahí está, ¿no? Y entonces ahora, mientras él hablaba, me doy cuenta de una cosa que creo que os habréis dado cuenta inconscientemente, os habréis dado cuenta sin daros cuenta. Y es que los diálogos son muy cortantes, muy cortantes. O sea, son frases cortantes. Por ejemplo, yo voy y digo, esto no es así y tal, con mucho énfasis. No son largas parrafadas, son diálogos tirando a secos y cortantes, ¿no? Y a mí, me doy cuenta ahora, ¿no? Y tiene ese punto de, como de, no sé, como de ir al grano, que yo creo que funciona muy bien aquí. Pero son unos diálogos muy poco floridos, son como muy, ¿verdad? O sea, hay mucha austeridad en los diálogos, son frases cortantes, un poco a veces incluso agresivas, ¿no? Pero por lo cortantes, por no andarse por las ramas, son secas, son sin información. Hay descripción de lo que hacemos, pero no hay florituras en la parte, digamos, en los parlamentos, si queréis llamarlo así. Es que parece, no sé, como lectora, lo que me imaginaba al leerlo, bueno, lo que describía Juan José, que se encontraba en un lugar determinado donde tú le habías dicho que iban a quedar y él no sabía exactamente lo que iba a pasar. Eso es así. Y entonces tú le intentabas explicar algo a tu manera, pero es como dos monólogos paralelos, porque él va con su propia, el día que lleva, o lo que piensa que va a hacer, o lo que necesita, y hay un encuentro peculiar, pero hay un encuentro entre dos personas muy diferentes, con quizás intenciones diferentes, pero que luego da lugar a un capítulo normalmente sí muy cortito, con unos diálogos bastante sucintos, sí, pero que te enseña, cada uno... Eso es a lo que me refería, que no son palabras y que los diálogos son tirando a secos, ¿no? O sea, son muy directos, para entendernos, muy directos. Pero lo curioso es que, por ejemplo... Que me doy cuenta ahora, o sea, que esta reflexión la estoy haciendo ahora que estoy aquí sentado porque no había parado a pensar esto, pero es así, yo creo. Es que en algún momento estaba leyendo que tú buscas una forma un poquito críptica y como enrevesada de mostrarle algo a él. Pero es lo que hemos hecho antes. Yo utilizo la técnica del boomerang. Ajá. O sea, parece que me alejo y luego vuelvo. Y tú le dices a él que a él no le gustan los desvíos, mientras me da la impresión de que él está un poquito más boomerang que tú, o no sé. Da esa impresión de que... No, aquí pasa algo que es curioso porque es contradictorio, ¿no? Efectivamente, Arzuaga empieza a hablar de una cosa, pero de repente, como tiene una capacidad asociativa muy grande, como Sapiens que es, pues de repente una cosa me lleva a otra y me va llevando a otra. Yo ya luego, al principio esto me inquietaba mucho, porque digo, ¿dónde vamos? Pero yo he visto que luego que él puede establecer asociaciones, pero que siempre regresa. Puede tardar más o menos, pero regresa, ¿no? Y entonces, yo algunas veces, claro, como el encargado de recoger el material, le decía, al principio ya no, le decía, oye, vamos al grano, vete al grano. Y él me decía, pero tú, ¿a ti por qué te dan miedo los desvíos? Y claro, esto a mí me generaba una contradicción personal muy grande, porque yo, a mis alumnos precisamente, les digo, nunca vayáis al grano. Es decir, un escritor jamás debe ir al grano. Es decir, un escritor debe ir por la periferia, porque el significado, si está en algún sitio, es en la periferia. En el centro no hay nada. El centro es un agujero negro, vacío, se traga todo lo que pasa por sus bordes. Entonces, yo a mis alumnos les digo, no vayáis al grano, siempre moveos por la periferia, y sin embargo me pedía a Arzuaga que fuera al grano. Cuando, lo más interesante a veces está en el desvío, ¿no? Todos tenemos la experiencia, es decir, porque pensemos en una ciudad, pensemos en Venecia, uno va por el Gran Canal, que es muy bello, pero es previsible.
Uno va por los campos elíseos, es muy bello, pero es previsible. Uno va por la Gran Vía de Madrid, es muy bella, la Telefónica, no sé qué, muy bien. Pero de repente tú vas por Venecia, por el Gran Canal, y de súbito surge un callejón a la derecha, misterioso, y dices, ¿qué hago? ¿Sigo por el Gran Canal porque es obligatorio recorrer el Gran Canal o me interno en esta oración subordinada que es este callejón? El Gran Canal no me va a decir nada, es previsible, es decir, voy a ver lo que ya sé. Y sin embargo en el callejón, no. Bueno, pues esto tiene más miga de la que parece, ¿eh? Porque claro, de repente en Arzuaga empezamos un tema y vamos por el Gran Canal, pero de repente se mete en un callejón y dices, coño, si vamos por el Gran Canal. Claro, a mí me desconcierta en la medida en que yo tengo que ser una esponja que absorba todo, ¿no? Y en fin, pero me ha hecho reflexionar mucho este modo de trabajar de Arzuaga, porque es muy enriquecedor, es más complicado para el intelecto, porque claro, pero sin embargo, en fin, un escritor sin capacidad asociativa es como un tenista sin brazos, es imposible. Entonces, la contradicción es esta, por ejemplo, el método de Freud para llegar al inconsciente es la libre asociación. Es decir, lo peor que puede hacer un analizante, alguien que se tumba en el diván, es llevar preparado lo que va a decir. Porque lo interesante es que vaya asociando en apariencia locamente, porque no hay nada más atado que la libre asociación. Porque de repente uno está por aquí, por allá, y de repente ¡plaf!, se abrocha, todo eso que parecía disperso, se abrocha y aparece el significado. Y ahí, cuando en una sesión de análisis aparece un significado, pues habría que descorchar una botella de champán, ¿no? Pues esto es lo que pasa en el discurso de Arzuaga, ¿no? Y dice, Dios mío, va a aparecer el significado. Entonces, entonces yo unas veces grabo, otras tomo nota. Hay situaciones en las que no puedo tomar notas porque estamos subiendo una montaña y no voy a estar. Y entonces digo, bueno, voy a apagar un momento el magnetofón, pero digo, no, porque este hombre es tan malvado que en el momento en que lo apago, ¡chas!, hace el broche y ya me lo he perdido, ¿no? Y entonces es muy curioso porque este método tiene mucho que ver con la creación, con el método creativo, claro. Y el significado aparece a veces en el momento más impensable, pero claro, para que aparezca el significado ha sido necesario salirse del Gran Canal, internarse en un callejón, volver, todo esto. Mi experiencia, ahora, como he dicho antes, no preparamos estas intervenciones y entonces se producen hallazgos, ¿no? Entonces ahora me doy cuenta, o sea, cuando lo analizo en voz alta, caigo en la cuenta de muchas cosas que estaban por ahí flotando pero que no tenía sedimentadas, diríamos en geología. Y ahora, por ejemplo, me doy cuenta de que Millás comprende lo que yo he intentado decir como mínimo 2 días después de que yo... No, lo digo en serio, incluso una semana o 2 semanas, pero tal cual, y lo cual me parece muy interesante. Es decir, el significado que él dice, no en la sesión. Por ejemplo, nos vamos a Ulaca a ver un castro, yo le cuento unas cosas, él toma nota, él registra nada más. Y bueno, lo entiende, por supuesto, porque se entiende, ¿no? Pero luego eso tiene que hacer su efecto en él, y tiene que irse asentando eso, tiene que cristalizar, ¿no? Es una cosa que está todavía sin formar, es informe, ¿no? Es un magma pero que no está cristalizado.
Entonces yo calculo, por ejemplo, el día pasado lo llevé a un sitio a hacer cosas y de eso hace unas 2 semanas. ¿O 3? Cuando fuimos al gimnasio o a otro. Al gimnasio. Eso 3 semanas. Al gimnasio, no, menos, 2 semanas. 2 semanas. Y yo me doy cuenta de que ahora lo empieza a pillar. O sea, no a pillar, pues es obvio, o sea, saber lo que estamos haciendo. O vamos a ver una cova con arte o tal, por supuesto que se da cuenta de lo que estamos haciendo ahí, pero no termina de asimilarlo, ¿no? El metabolismo es lento. Y entonces ¿es así o no? Sí, sí, sí. A la semana dice, qué interesante, ¿no? Sí, qué interesante lo que hicimos, me dice. Yo digo, ¿qué te ha parecido? Normalmente no muestra signos de interpretables, su lenguaje corporal es inexpresivo, bien. No. Luego le llevo a casa, si lo llevo yo en coche, lo dejo. ¿Qué tal? Bien. No sabemos lo que piensa. Y luego a lo mejor pasa una semana y me dice, oye, muy interesante aquello que hicimos. Y digo, ya empieza a fraguar, como el cemento. Ya está empezando a fraguar. O sea, todavía no conviene tocarlo porque aún no está duro. Todavía está hablando, ya está fraguando la cosa. Cuando pasan 2 semanas dice, oye, ¿por qué tal? Y digo, ya se está poniendo dura la cosa. Y sí, 2 semanas. Claro, es que captar el significado... ¿Es así o no? Es tal como estás contando. Y de hecho, cuando tenemos una experiencia y me dices, ¿qué tal? Y yo contesto con frialdad, es porque yo no sé si voy a encontrar la mena de material, si voy a ser capaz de... Y fíjate, esto me recuerda, pero esto me pasa cuando escribo una novela, que yo empiezo a escribir, no sé, o cuando hago un reportaje. Me recuerda, por ejemplo, una vez que hace años hice un reportaje para El País Semanal y el reportaje consistía en pasar un día con un chico que era síndrome de Down, que vivía en Barcelona, en Hospitalet. Y entonces pertenecía a una serie de reportajes que hice en aquella época que se llamaba el Proyecto Sombra, que consistía en pasar un tiempo con una persona y contar luego la experiencia desde mí, ¿no? Y este chico, pues, trabajaba en un sitio y tal, y entonces la cuestión era pasar un día con él o 2 días con él y contar la experiencia, ¿no? Acompañarle al trabajo. Y entonces... Pues un día yo estaba a las 7 de la mañana en el portal de su casa esperando a él, que bajó, cogimos el metro, nos fuimos al trabajo, bueno, y el día estuvo lleno de anécdotas muy sabrosas y además con una carga emocional muy fuerte en algunos momentos, bueno, pero el caso es que cuando yo llegué a Madrid y vi el material, vi que había momentos aislados, interesantes, pero no vi que hubiera un hilo conductor. No estaba en significado, ¿no? Y me quedé muy preocupado, claro, porque era un fracaso, ¿no? Y en esto me llamó el responsable del País Semanal y me dijo, Juanjo, ¿cómo te fue en Barcelona? Y le dije, pues creo que no tengo nada. Y dice, bueno, vale, pues ¿qué se me va a hacer? Tal, bueno. Pero yo, claro, yo estaba muy frustrado, ¿no? Y a mí se me ocurren muchas cosas, armo muchos materiales cuando paseo. Y un día, y claro, como estaba tan frustrado, pues no hacía más que pensar en esta historia, ¿no? Y de repente, un día, caminando por un parque que hay cerca de mi casa, me di cuenta de lo que había pasado. Es decir, vi como en un destello, como una revelación, vi lo que había pasado. Y lo que había pasado era lo siguiente, pero claro, que estaba ahí, pero que yo no lo había visto todavía, ¿no? Que es lo que pasa con los encuentros con Arzuaga, que a lo mejor hay cosas que no veo en un momento, ¿no? Bueno, ¿qué había pasado? Había pasado lo siguiente. Yo había ido a esperar a este chico, digamos que disfrazado de periodista, él había bajado disfrazado de síndrome de Down, y cada uno estaba representando su papel, ¿no? Entonces, si este chico en el sitio donde trabajaba me mandaban a hacer recados,
vete a un banco, vete a correos, vete a hacer cosas, ¿no? Y yo pues iba con él, ¿no? Y entonces, si por ejemplo entrábamos a las 9 de la mañana en una ferretería, porque habían encargado que comprara un destornillador, el dependiente se dirigía a mí pensando que yo era una persona normal que tenía a mi cargo a un síndrome de Down. Me decía, ¿qué desea? Y yo me decía, no, pregúntale a él porque yo no sé, ¿no? Bueno, esto pasaba, a las 9 o a las 10 de la mañana. A las 8 de la tarde, si entrábamos en una ferretería a comprar algo, el dependiente se dirigía al síndrome de Down pensando que era un síndrome de Down que tenía a su cargo un subnormal que era yo. Es decir, que a lo largo del día los papeles se habían ido invirtiendo, porque claro, el chico estaba en su ambiente y por lo tanto lo dominaba mucho mejor que yo. Quiero decir que yo no conocía el metro de Barcelona como... Además era muy bromista, se escondía, me gastaba broma y tal. Y entonces, o sea, yo a lo largo del día me fui discapacitando mientras que él se capacitaba. Y esto era muy evidente en la relación. O sea, sabían... Y entonces, claro, cuando vi esto, me pareció estupendo además porque ideológicamente a mí lo que me interesaba señalar, pero tenía que encontrar el modo de hacerlo, es que a mí me gusta hablar más de diferencias que de discapacidades, porque todos en alguna situación somos discapacitados, ¿no? Entonces, pero yo tardé como una semana en darme... Y entonces ya tenía el reportaje hecho. Ya tenía el reportaje hecho porque ya había un arco, ¿no? Ya había sucedido algo. Es que a mí en disfraz de periodista se me había ido cayendo a pedazos y en disfraz de discapacitado, o sea, pues esto es así de misterioso en el trabajo creativo, que uno tarda en ver. Es decir, por ejemplo, cuando uno escribe una novela, a lo mejor tarda 40 folios en saber desde dónde está escrito esto. Es decir, en saber, en averiguar cuál es el punto de vista desde el que está contado esa historia. Y tienes que seguir escribiendo por disciplina y de repente das con él. Y entonces tienes que volver atrás y retocar lo que no convenga a ese punto de vista. El punto de vista es el lugar que uno elige para mirar algo. Y ese lugar, que parece que es un lugar geográfico, es un lugar moral, ¿no? Trifó decía que en emplazamiento de cámara era una decisión de orden moral, ¿no? Pues a mí ocurre en los encuentros con Arzuaga que a veces me cuesta encontrar desde dónde mirar la experiencia que yo he tenido con él. Y eso naturalmente que a veces me lleva 2 semanas y que a veces cuando hemos terminado, que estoy agotado a lo mejor intelectualmente, físicamente, porque me lleva al campo, o estoy embotado porque hemos ido a comer y nos hemos bebido una botella de vino y tal, pues claro, me dice, ¿qué tal? Como él me dice, ¿qué tal? Como diciendo, joder, qué material tan bueno hay aquí. Claro, él sabe que es bueno, pero yo todavía no lo sé. ¿No? Y es posible, además, hemos tenido la suerte de que no hemos pinchado en ningún... Pero ya te anuncio que puede ser que ocurra, ¿no? Es decir, puede ser que tú me muestres algo maravilloso y que yo no lo vea. Puede ocurrir. Pero qué interesante es esto, ¿no? Porque qué interesante es la creación, ¿no? Y curiosamente la creación, desde mi punto de vista, y lo creativo desde el punto de vista de un científico, al final tiene muchísimas cosas en común. Yo creo que un científico que no sea creativo, porque realmente los grandes descubrimientos científicos han surgido de la creatividad, ¿no? A veces de un sueño. Bueno, ¿no? yo en mi correo electrónico pongo una coletilla abajo del todo, que es una coletilla, o sea, que para definirme, ¿no? O sea, lo que pones en la firma, se llama. Y entonces, eso es la contestación a tu pregunta, de qué es lo que tiene de creativo la ciencia. Bueno, pues lo que decía es una frase de Niels Bohr, premio Nobel de física. Un investigador joven se le acercó, le contó, le explicó una teoría científica sobre un problema de física.
Y entonces Boles le escuchó y dijo, su teoría, joven, le dijo, joven, su teoría es disparatada, pero no lo suficiente como para ser cierta. Es decir, las teorías son, cuando se conocen, las teorías científicas son impensables. Por eso hay que ser un genio. Hoy estábamos hablando aquí, las Islas Canarias se formaron porque están en una placa que se va a desplazar, una placa de la corteza terrestre, que es la placa africana, que se va moviendo mientras, y al pasar esa placa por una pluma del manto, fijaros lo que estoy contando, parece un cuento para niños, ¿no? Hay una placa que el océano, todavía más complicado, el océano Atlántico se está abriendo por el centro, se está formando ahí corteza oceánica, de manera que va empujando a la placa africana, y esa placa africana al desplazarse pasa sobre una pluma del manto, que es un punto caliente que sube hacia arriba, y allí donde ese punto atraviesa la corteza se forma una isla. De manera que como sigue moviéndose la placa, en el siguiente punto, donde toca la pluma, que no sé cómo se llama, como si fuera una llamarada, la corteza, se forma otra isla. Y las islas se van formando, empezando por las más orientales y terminando en el Hierro, conforme va pasando la placa, va pasando la corteza por esa pluma del manto, especie de surtidor de magma hacia arriba. ¿No es increíble? Y no estamos ahora aquí tranquilamente en una isla que nos parece que está aquí toda la vida, y resulta que estamos moviéndonos con la litosfera por encima de un hotspot ahí, una pluma del manto, Dios mío, que resulta que es el interior de la Tierra, que se encuentra en un estado que no es sólido ni líquido, sino un estado especial, que es el del magma, y cuando vamos pasando se va formando una isla. ¿No es una locura? Bueno, pues esa es la respuesta. Eso es lo que le habría dicho Niels Bohr a alguien que le hubiera... Para explicar las Islas Canarias antes se dieron explicaciones diferentes de esta, porque las Islas Canarias en realidad se han formado del mismo modo que se han formado, por ejemplo, las islas de Hawái, las hawaianas, es el mismo modelo, y las Galápagos y otras islas de ese tipo, que están dentro de una placa de la corteza. Y antes había explicaciones, otro tipo de explicaciones. Una falla gigante, por ejemplo, que venía desde el Atlas, eran unas explicaciones. Eran absolutamente disparatadas, eran locas, pero no lo bastante locas. Y resultó que la verdad era mucho más loca que la más loca de las teorías anteriores. Con eso estoy diciendo, esto no puede ser más creativo, ¿no? La ciencia no puede ser más creativa que esa. Que buscar explicaciones que, claro, se tardan en descubrir porque son tan locas que cuesta mucho que alguien las imagine. Se trata, las explicaciones son siempre lo impensable. O sea, lo pensable nunca es una explicación. La explicación a un problema científico siempre está en lo impensable, en lo que nadie es capaz de pensar. O sea, el cerebro no es capaz de pensar. Entonces, hasta que viene un genio y piensa lo impensable, y ese acierta. Claro. O sea que... Yo siempre se lo digo a Arzuaga, es más verosímil... ¿Sabíais lo de las islas? Es más verosímil en Génesis que Big Bang. Esto, cuando yo se lo decía en nuestros primeros encuentros, porque él me contaba, digo, pues chicos, más verosímil en Génesis, ¿qué quieres que te diga, no? Y él, claro, me explicaba muy bien, dice, claro, la ciencia es antiintuitiva. La ciencia es antiintuitiva. Tú te pones a ver la puesta del sol y lo que estás viendo es que el sol cae, no que se mueve la Tierra, que se mueve el sol. Y es al revés. Es decir, es como si todo estuviera dispuesto para engañar a nuestros sentidos. Y en cierto modo, la historia de la ciencia... Voy a poner un ejemplo que ha surgido esta mañana en la conversación.
Hasta mediados del siglo XIX, perdón, no se conocían las glaciaciones. Les descubrió un señor naturalista suizo que se llamaba Agassiz. Descubrió que Europa había estado cubierta por el hielo. Como él decía, hubo un tiempo en el que los Alpes eran Groenlandia, como Groenlandia. Es decir, se descubrió que gran parte de Europa había estado cubierta por hielos como los que hay ahora en Groenlandia. Bueno, el geólogo más importante de la historia de la geología era un escocés que se llama Charles Lyell, que estuvo aquí, por cierto, en Gran Canaria, estuvo aquí investigando, y este hombre, gran amigo de Darwin, y protector, y mentor, y demás. Charles Lyell no tenía conocimiento, no se le ocurrió pensar que hubo un tiempo en el que Escocia había sido Groenlandia. Bueno, peor que Groenlandia, porque lo que hoy en día es Edimburgo estaba cubierto por un glaciar de varios kilómetros de potencia. Jamás se le ocurrió pensar. Ahora viene lo más divertido de todo. ¿Sabéis dónde estaba la casa de Charles Lyell? Dentro de un glaciar. Él, cuando se asomaba a la puerta de su casa, veía el glaciar, la huella que le había dejado el hielo. Él vivía dentro de un glaciar. Fue incapaz de imaginar que en un tiempo allí había habido una lengua de hielo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era impensable, era inconcebible que hubiera habido un periodo en el que toda Escocia hubiera estado cubierta por espesores kilométricos de hielo. Era inconcebible. Entonces, la ciencia la hacen los genios que hacen los grandes avances, son genios que son capaces de ver, de pensar lo impensable, porque no es una cuestión de ver. Como digo, Lyell vivía dentro del glaciar y no lo veía. La ciencia generalmente, la genialidad en ciencia consiste en ver el elefante que está dentro de la habitación. ¿Conocéis esa metáfora, no? Eso de dos que salen y tal, están tranquilamente charlando en una habitación, en una casa, y cuando sale le dice uno al otro, bueno, ¿qué te ha parecido el elefante? Dice, ¿qué elefante? Dice, había un elefante dentro de la habitación. ¿No lo has visto? Había un elefante dentro de la habitación y no lo veíamos. Pues la ciencia está llena de elefantes dentro de la habitación que nadie ve. Tenemos un elefante enorme dentro de la habitación y no lo ve nadie. Hasta que alguien ve lo obvio. ¿Pero qué hace este elefante aquí dentro? Bueno, pues eso es tan difícil ver el elefante dentro de la habitación. Eso se extiende a la ciencia y a las humanidades y a todo. El mayor desafío para la mente humana es ver el elefante dentro de la habitación. Entonces, el que es capaz de verlo, ese que tiene el premio gordo, de la genialidad creativa, en el arte, me da lo mismo, o en la ciencia. Yo, al menos, sí que os puedo dar, no os puedo decir cómo es el elefante que está dentro de la habitación, pero yo les digo a mis alumnos y al público en general, al menos os puedo dar una información valiosa. En esta habitación hay un elefante, seguro. No lo vemos, pero aquí hay un elefante. Claro, esto me recuerda... Él está buscando el elefante. Me recuerda algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y sobre lo que hablo mucho, que es el cuento de Andersen, de Rey Desnudo, el traje nuevo del emperador, según la traducción, ¿no? Que recordarán ustedes, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, ¿cómo es posible que un cuento que cuenta algo tan inverosímil como que todo un pueblo ve vestido a un señor que va desnudo, haya tenido el éxito que ha tenido? Porque se cuenta de generación en generación, a mí me lo contaron, yo se lo conté a mis hijos se los cuentan a los suyos, y tiene éxito. Y digo, pero ¿dónde residirá el éxito de este cuento que cuenta algo completamente disparatado, inverosímil? Y dándole muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que el éxito del cuento está basado en que el que lo oye intuye que eso que le pasa a ese pueblo es lo que nos pasa a todos. Es decir,
que vamos a un sitio y vemos lo que esperamos ver. No lo que hay, sino lo que esperamos ver. Entonces, en ese pueblo habían dicho, mañana va a salir el rey con unos ropajes, el emperador con unos ropajes maravillosos. El Ministerio del Interior había hecho un bando, y entonces todo el pueblo veía vestido con unos ropajes maravillosos a un señor que iba desnudo. Menos el niño, que cuando pasa el rey cerca de él, dice, el rey va desnudo. Porque ese niño es el científico de ese pueblo, es el escritor de ese pueblo, porque no ve lo que espera ver, no está culturizado todavía. Creo que es en el Antropólogo Inocente donde se cuenta una historia que ejemplifica muy bien esto, ¿no? Dice, imaginemos a un antropólogo que está 5 años en Harvard estudiando una tribu del centro de África. Está 5 años estudiando. Y de repente a los 5 años le dan una beca para que vaya a conocer a la tribu. Entonces, ¿qué verá cuando vaya allí? Pues necesariamente verá lo que ha estudiado. Porque además, si no, fíjate, tirar 5 años de tu vida a la basura, si ve algo completamente distinto. Verá lo que y además estas tribus, por lo visto, tienen ojeadores que cuando llega el antropólogo avisa, dice que viene el antropólogo, y empiezan a hacer las tonterías que el antropólogo espera que haga. Y entonces se une aquí la realidad, o sea, quiero decir que el deseo, porque en la realidad funciona también a tu deseo, o sea, no, la realidad intenta no decepcionarte, ¿no? Entonces, claro, para ver no lo que esperas ver, sino realmente lo que sucede, hay que tener la ingenuidad del niño. Es increíble la cantidad de ejemplos que hay en ciencia de elefantes dentro de la habitación. Hay muchos. Bueno, este que he contado de un señor que vivía dentro de un glaciar es el padre de la geología, ni más ni menos. Pero de eso se podría contar infinidad de casos. Yo siempre digo que, por ejemplo, Einstein dijo, bueno, una persona se despide de su novia, por ejemplo, en la estación del tren. Y él se queda en la estación y su novia parte en el tren. ¿El reloj del novio que se queda en la estación va a la misma velocidad que el de su novia que va en el tren? Pues no, no van a la misma velocidad. Y esa es la teoría de la relatividad. Y se puede medir, y es fácil. Ese era un enorme elefante dentro de la habitación que nadie había visto. Pero la lección que hay que sacar es como este libro, Salvando las Distancias. Este es un libro que no se había hecho antes, ¿no? Un pequeño elefante, si queréis. Porque lo podían haber hecho un libro de este estilo, otros antes, pero a nadie se le había ocurrido, ¿no? Entonces, cuando veis el elefante, todo parece muy fácil. Dices, bueno, va, es un elefante enorme, mira la trompa, aquí tiene los colmillos, aquí todo el mundo ve el elefante. Una vez que el elefante ha sido descubierto, allí en el centro de la habitación, el elefante puesto así, todo el mundo dice, bueno, vamos, es que el elefante era obvio. Mis alumnos, cuando les explico por las teorías científicas como la tectónica de placas, dicen, bueno, pero que esto es evidente que había un elefante. Pues nadie lo vio. Y entonces el genio creador, pero en literatura, en pintura, si es que es igual, o en ciencia, o en lo que sea. Podría poner millones de ejemplos de cómo descubrieron, por ejemplo, que las estrellas están a diferente distancia. Durante mucho tiempo se creyó que el mundo estaba formado por diferentes esferas y las estrellas estaban todas a la misma distancia de la Tierra, en una única esfera. Y es evidente, por una cosa que se llama el paralaje, es evidente que las estrellas están a diferentes distancias. O sea, cosas tan obvias, una vez descubiertas, que uno se pregunta cómo no las vieron. Y es que nadie ve al elefante dentro de la habitación. Es Newton y la manzana, ¿no? Yo a veces le digo a mi nieta, digo, oye, ¿por qué se cae esto? ¿Por qué no se queda arriba? Claro, desde el momento que te haces esa pregunta... La pregunta está claro. Claro, pero claro, tú... porque efectivamente, ¿por qué las cosas no se quedan en el aire cuando las tiras? ¿No?
Bueno, pues en el momento en que te haces una pregunta tan boba en apariencia, por eso es tan importante cultivar la ingenuidad desde el punto de vista de un escritor y desde el punto de vista de un científico. Es importantísimo, porque si no cultivas la ingenuidad, las cosas no te extrañan. Y si las cosas no te extrañan, no te haces preguntas, ¿no? Esto pasa mucho también con los periodistas cuando van a una rueda de prensa. Tú sabes que no va a decir nada interesante porque entra en la sala de la rueda de prensa con el gesto de que ya sabe lo que va a escribir antes de hoy. O sea, que es imposible que nada me sorprenda. Entonces, si no te sorprende nada, no te haces preguntas, y si no te haces preguntas, pues no hay ni ciencia, ni literatura, ni nada, ¿no? Sí, perdón. Lo de moderar aquí... imposible. Muchísimas gracias, es un placer escucharles, pero tengo que parar un momentito solamente para preguntar si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, porque nos queda poco tiempo. Es el problema de la pandemia, la muchacha aquella. Tengo la curiosidad de saber cómo se conocieron, si de manera inmediata vieron que estaban en sintonía en pensamientos y en inquietudes, cuando decidieron plasmarlo en un libro y quién lo propuso. Bueno, nosotros nos conocimos hace muchos años desayunando de casualidad juntos en la Universidad de Verano en Avenida Esperayo. Coincidimos desayunando y entonces tuvimos una charla simpática. Por eso luego... Muy agradable. Y luego, pasados unos años, a mí me invitaron a presentar una novela mía en el Museo de la Evolución en Burgos, que dirige Arzuaga. Y entonces allí ya entramos en un contacto más directo porque él me enseñó, en ese momento había una exposición muy interesante, por cierto, la de las ceras, ¿te acuerdas? Uf. Sobre el cuerpo humano, muy brutal. Que eran de... Buenísimo. Era buenísima aquella. Buenísimo. Y me la explicó él. Y yo volví a casa, y además visité el yacimiento también, ¿no? Y yo volví a casa muy impresionado de aquella visita, y muy impresionado de mi encuentro con Arzuaga, que me parecía que era un tipo con una capacidad para contar, porque había mucho entusiasmo. Arzuaga siempre nunca habla con desgana, ¿no? Y entonces yo estuve dándome vueltas a hacer algo y tal, pero veía que era un campo demasiado amplio y tal, pero me parecía que la combinación nuestra que podía funcionar. Lo que pasa es que me parecía implanteable decirme, oye, hacemos esto, porque como él decía esta mañana en una entrevista, claro, si a él va un escritor y le dice, oye, esto, cuéntame cosas y yo las escribo, no más que diga, ya las escribiré yo, gilipollas, que yo también sé escribir y he tenido muchos éxitos y tal. O sea que no se trataba de eso, se trataba de algo más raro, ¿no? De algo en cuya definición yo creo que todavía estamos buceando, ¿no? Y entonces, pues como 2 o 3 años después, yo terminé otra novela y de nuevo me invitaron a presentarla también en el museo, y además quiso presentar a Arzuaga. Y entonces ese día comimos juntos, la presentación era a las 7, comimos juntos, y yo pues era una idea que tenía en la cabeza y tal, y ya en el segundo plato ya no me reprimí y dije, oye, tú y yo podríamos... Y entonces fui yo quien lo propuso. ¿Alguien? Bueno, primero el señor de las gafas. Bueno, los dos tienen gafas, el de atrás. Vamos a ver, si la cosa tiene que ser muy breve, quería preguntarle a Arzuaga qué opina deontológicamente y éticamente de los experimentos que empiezan ahora en monos con los seres humanos. Eso por un lado, y desde el punto de vista del libro. Eso no es poco. Desde el punto de vista del libro, hay momentos en que esas circunvalaciones de las que hablaba Juanjo Millás y demás, comunica una especial perplejidad. Y lo que se queda en perplejidad daría para otro libro, ¿no? Uno muy inquietante es cuando Arzuaga dice que una situación conservadora, conformista,
es mejor para que la especie se conserve que una situación radical, violenta, y ponías como ejemplo el Newton, que muere en su cama y se adelanta a Galileo, y Galileo, sin embargo, la vejación, y sale también el caso de Prim. Eso por otro lado. Y la otra perplejidad que transmite Juan Comillas, someramente, es cuando le dice, cuando él cree que ser neandertal es más bondadoso, es mejor, el neandertal es más bueno que el Homo sapiens, y sin embargo sugiere que no, que precisamente por la ignorancia, que la maldad muchas veces tiene que ver con la ignorancia más que con la perfidia, ¿no? Entonces estas dos perplejidades las transmite, y a mí se me quedaron ahí en la recámara. Pero bueno, la primera es la que más la de los monos. La primera es desconcertante, y eso es lo mejor del tema, que nadie sabe qué pensar. O sea, si todo el mundo dijera, fenomenal, o muy bien, o muy mal, ¿no? Quitando a algunos que tienen una actitud que yo califico de no a todo, pues eso es no. O sea, no a todo, ahí no cabe nada. Pero si tienes una actitud ética, bioética, vamos a decirlo así, pues es desconcertante este caso, porque se trata de un embrión de mono, de macaco, y a ese embrión, en realidad no es un híbrido ni nada por el estilo, no es un óvulo de macaco que está fecundado por un espermatozoide, además no sería posible, pero o modificado, lo que sea, ¿no? De manera que tenga la mitad de su dotación genética de una especie y la otra mitad de la otra, cosas que así de entrada repugnan. Luego habría que analizarlas, pero no son así de buen gusto, como mínimo, ¿no? Y estaría más claro el pronunciamiento, pero aquí no se ha hecho así, sino que se le ha, en el embrión del macaco, se han trasplantado algunas células algunas células humanas, pero no células de embrión humano, que ahí habría de nuevo una situación problemática, ¿no? Sino que son células adultas y que son células adúltimas pluripotentes, o sea, pluripotenciales, ¿no? Que pueden diferenciarse en cualquier tejido o lo que sea. Es decir, se trata de implantar unas células adultas, no de un embrión, sino mías, por ejemplo, en un embrión de macaco. Caray, y esa situación no se había dado nunca en los debates bioéticos. Entonces yo, por ejemplo, los del no a todo, he leído algunos comentarios que dicen que se ha quedado un poco desconcertados, ¿no? Porque si hubiera sido de embrión humano a embrión de macaco, hubieran dicho no es ético utilizar un embrión, o sea, cualquier cosa que se haga con embriones humanos, descartado, no sería ético. Pero de un adulto, una célula de un adulto, ¿qué problema ético hay en utilizar una célula de un adulto, reprogramarla, por ejemplo, utilizar alguna que sea pluripotencial, introducirla a un embrión de macaco, que en principio los embriones de macaco no suscitan problemas de tipo moral, ¿no? Es una situación en la que nadie había pensado nunca y no hay ningún reproche, o sea, no he leído ningún reproche. Los partidarios del no a todo no les gusta, porque como son del no a todo no les gusta nada, ¿no? Pero no tienen argumentos para descalificarlo, porque es un embrión adulto humano, células de un adulto humano con un embrión de macaco al que no atribuyen alma ni humanidad los del no a todo, y dicen, lo más que dicen es, bueno, sí, pero no va a ser útil. O sea, como se están en el no a todo, no encuentran argumentos para descalificarlo éticamente, pero como no les gusta nada que sea manipulación, dicen, bueno, pero no es útil, o no es interesante, o no es una contribución importante. Pero es una situación, voy a necesitar tiempo para pensarlo, en pocas palabras. Vamos a necesitar tiempo para pensarlo, porque no se había planteado nunca ni siquiera en el plano teórico. O sea, utilizar células de adulto humano, no de embrión humano, de adulto humano, e implantarlos en embrión de macaco.
Nunca habíamos pensado en esa posibilidad, con lo cual vamos a tener que pensar a ver si eso es ético o no, porque no es evidente. El problema de la biología y de la bioética es que biología no hay límites netos, límites entre las cosas. En la biología todo son transiciones y situaciones intermedias, y por lo tanto es muy difícil establecer criterios así cerrados porque las cosas son muy continuas. Entonces la bioética siempre es muy conflictiva porque verdaderamente no hay como fronteras, es muy difícil de compartimentar, muy difícil dogmatizar en biología, ¿no? Por la propia naturaleza de la vida, que es una cosa que se expande y que bueno, pues que se transmite y que pues se prolonga en el tiempo y se relaciona. Es complicada la biología para eso. Pero contestando directamente a la pregunta, ni siquiera habíamos pensado en esta posibilidad. O sea, en las reflexiones bioéticas, esta posibilidad no estaba ni recogida ni como posibilidad de futuro. Con lo cual, pues no sabemos qué decir, pero en principio no veo ningún problema yo ético. Estoy dispuesto a escuchar otras reflexiones, porque hay gente muy lista por ahí, y que puede tener criterios mejores que el mío. Pero en principio una célula de un adulto, implantarla en un embrión de macaco no me suscita ningún rechazo ético, de momento. Porque el embrión de macaco, pues a mí no me parece que sea un bien inviolable, no. O sea que ahora mismo no veo ningún problema, pero me gustaría escuchar otras opiniones. Habrá un debate, porque esto es de hace 2 semanas, de la semana pasada. De la semana pasada. O sea que es un poco pronto para pronunciarse. Pero es una gran cuestión, sí. ¿Y por qué acabaron con el experimento de repente? Me parece que no era viable, ¿no? Que dejó de ser viable, se murieron. Es que tal como venía la noticia en el periódico, daba la impresión de que lo destruyeron porque les dio miedo que estaban haciendo. No tengo yo esa sensación. No Creo que murieron. O sea, no, claro, no resultaron viables. Sí, en general es muy difícil desarrollar, o sea, fuera del útero, desarrollar un embrión, salvo en las primeras fases celulares del desarrollo. Es muy difícil que un embrión se desarrolle fuera del útero hoy en día, todavía hoy. Con lo cual los embriones todos se terminan por morir. Había 2 preguntas más, pero lo que pasa es que ya estamos fatal de tiempo. ¿Hay tiempo para las firmas? Para que, no sé, ¿hay tiempo para las firmas? Vamos a terminar para que también sí. tiempo a la firma para que vaya... Con el tema del pues toque de queda, tan pero si quieren, las personas que querían hacerle las preguntas y no sé si a lo mejor en la cola pueden hablarlo. Porque ya tienen que entregar los libros. Vale. Es que es el tiempo, ¿sabes? Ok, pues entonces si se acercan mientras está firmando, pues le pueden hacer el comentario que quieran, ¿ok? Pero que tenemos que irnos ya, lo siento por el tema del toque de queda, por todas las restricciones que hay, por la situación en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, ha sido un enormísimo placer. Muchas gracias por el libro y por este rato tan maravilloso, vamos, impagable. Y muchísimas gracias a ustedes. Gracias.